Y en 2010, con escaso apoyo partidario, François Hollande anunciaba su candidatura para las primarias socialistas. Hoy, 2 años después, está preparado para asumir como presidente de Francia. Une France de la sécurité pour tous, une France de la justice, où l'argent sera remis à sa place, qui est celle d'un serviteur et non d'un maître. Cuando en junio de 2010, François Hollande anunció su candidatura a las primarias del Partido Socialista francés, nadie apostaba demasiado por su futuro político. Sin embargo, 2 años después, este calmo abogado de 57 años, padre de 4 hijos, que se desempeñó durante 11 años como primer secretario del Partido Socialista, acaba de ser electo presidente de Francia, augurando un cambio de rumbo en la política de su país y de toda Europa. Hijo de un otorrinolaringólogo de extrema derecha y de una trabajadora social simpatizante de la izquierda, comenzó su carrera acompañando los primeros tiempos de François Mitterrand en el Eliseo. A mediados de los 90, el líder socialista Lionel Jospin lo eligió como vocero partidario y cuando su mentor se convirtió en primer ministro, accedió al máximo cargo del Partido Socialista, desempeñándose en esa función entre 1997 y 2008. Durante 30 años, Hollande estuvo en pareja con la ex candidata presidencial socialista Ségolène Royal, madre de sus hijos. Luego de renunciar a la presidencia del partido en 2008, comenzó a fabricarse una imagen de presidenciable. Rehizo su vida sentimental junto a Valérie Trierweiler, una renombrada periodista televisiva. Adelgazó 11 kilos, se rodeó de un buen equipo de comunicación y elaboró un programa con conceptos convocantes como justicia, igualdad, juventud y unidad, bajo el lema «El cambio es ahora». Le redressement, c'est maintenant. La justice, c'est maintenant. L'espérance, c'est maintenant. La République, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Vive la République! La escandalosa caída pública de Dominique Strauss-Kahn, su principal rival en el partido, le allanó el camino. Ganador en la primera vuelta de las presidenciales del 22 de abril por una diferencia cercana a los 2 puntos, Hollande pudo capitalizar en el balotaje el apoyo de los candidatos de los otros partidos de izquierda y el descontento del 51,7% de los franceses con las políticas conservadoras encarnadas por Nicolas Sarkozy. Los franceses acaban de elegir el cambio. Fueron las primeras palabras pronunciadas por Hollande en su discurso tras la victoria, prometiendo trabajar para la reorientación de Europa hacia el crecimiento y el empleo, en contraposición a las políticas de autoridad impulsadas por su antecesor. Le premier devoir du président de la République, c'est de rassembler et d'associer chaque citoyen à l'action commune pour relever les défis qui nous attendent. Et ils sont nombreux, et ils sont lourds. Le redressement d'abord de notre production pour sortir notre pays de la crise. La réduction de nos déficits pour maîtriser la dette. La préservation de notre modèle social pour assurer à tous le même accès aux services publics. Aunque la formación de su gabinete aún permanece en el terreno de las especulaciones, Jean-Marc Ayrault, presidente del bloque socialista en la Asamblea Nacional, se perfila como primer ministro, seguido por Martine Aubry, actual secretaria del partido. El ex primer ministro Laurent Fabius aspira a ocupar la Cancillería, mientras que su ex compañera Ségolène Royal encabezaría el Parlamento. Sin tiempo para descansar tras la campaña, ante la inminente asunción del 15 de mayo, el mandatario socialista se comprometió a aplicar en las primeras semanas una serie de medidas. Un tope temporal al aumento de los combustibles y un incremento en el subsidio a los padres con niños en edad escolar. Hollande prometió crear 150.000 empleos públicos para los más jóvenes y dar marcha atrás con la decisión de Sarkozy de subir la edad jubilatoria a 62 años, una medida rechazada por la mayor parte de los franceses. En cuanto a su programa presupuestario, Hollande propone nuevos impuestos para quienes ganan más de 1 millón de euros al año, los bancos y las compañías petroleras. Socialistas y conservadores miran ya con preocupación las legislativas del 10 y el 17 de junio próximo, en las que Hollande necesitará lograr una mayoría parlamentaria para afianzar su gobierno
y alejar posibles condicionamientos tanto de la Unión por un movimiento popular, liderada hasta ahora por Sarkozy, como del ultraderechista Frente Nacional de Marine Le Pen, el tercer partido más votado en las presidenciales. El Frente Internacional tampoco será tarea fácil para François Hollande, quien se comprometió en reiteradas ocasiones a renegociar el Tratado de la Unión Europea para impulsar el crecimiento, una posibilidad rechazada de plano por la dama de hierro alemana Angela Merkel, dueña de los derechos de autor del ajuste en el viejo continente. Europa nos está mirando, sentenció Hollande en su primer discurso. Sin buscar la confrontación con Alemania, el flamante líder francés parece dispuesto a buscar el apoyo de los países más afectados por la crisis para formar un frente a favor del equilibrio y el crecimiento. Et pourtant, Qué escenario interesante se abre, ¿no? Una cantidad de signos de interrogación. En primer lugar, internos, porque la realidad es que Hollande ganó con una cifra muy ajustada en las dos votaciones, en la primera y en la segunda vuelta. Y lo otro, que los que están sonando para el gabinete realmente no hablan de demasiado cambio. Por ejemplo, en el caso del ministro de Economía se habla de Michel Sapin, que es un hombre que vinculado con la banca, muy bien visto por Goldman Sachs, digamos, se prenden las luces como por ahí vaya a saber si hay un cambio real. Y el otro punto es en relación a Europa. Bueno, Francia, sabemos, es el segundo país importante de Europa, pero la canciller Angela Merkel ya le marcó la cancha y dijo dos cosas que me parecen muy interesantes. Una fue en relación justamente a rever el pacto de presupuesto y el pacto fiscal. Le dijo, no lo quiero, no lo hacemos. Así, terminante. Independientemente de resultados electorales, agrego. No, claro, ella está muy clarito que esto le va a costar mucho realmente cambiar, si es que lo puede hacer. Y el otro que habló de esto fue Juncker, el presidente de la Eurozona, también vinculado con la banca de Luxemburgo, que le dijo, bueno, vamos a ver el presupuesto, la verdad es que no se puede hacer. En realidad se votó hace poquito, se votó creo que en febrero o en marzo de este año. Y el otro punto que me llamó mucho más la atención de Angela Merkel fue que le habló de Afganistán, que es un tema netamente norteamericano. Recordemos que si hay guerra en Afganistán es porque, digamos, hubo un atentado en las Torres Gemelas. Y Angela Merkel... Alemania tiene tropas. Claro, pero no es nunca fue la voz cantante en el tema de la guerra. Y dijo, como la promesa de Hollande era retirar la tropa ahora a fin de año, fin del 2012, y la fecha, el calendario hablaba del 2014, Angela Merkel dijo, llegamos juntos, nos vamos juntos. Exacto. Terrible, ¿no? O sea, creo que va a estar muy acotado la posibilidad de Hollande. A mí me parece interesante lo que vos marcabas también respecto al nuevo ministro de Economía. Y hay que recordar, respecto a lo interno, dos cuestiones. Que el candidato del Partido Socialista para estas elecciones era Dominique Strauss-Kahn, que estuvo al frente del Fondo Monetario Internacional. Ahí lo vemos, mirá, se va preso. O sea, cuando se lo lleva preso. O sea, estábamos hablando de alguien que no implicaba una ruptura con las políticas de austeridad, como dicen ellos, o de ajuste. En segundo lugar, y hay que ver si esto tiene alguna consecuencia hoy, que hasta el año pasado, dentro del Partido Socialista, la figura de François Hollande era muy resistida. Yo estaba mirando un artículo en estos días del diario Liberación de mayo del año pasado, y la consigna entre los precandidatos era cualquiera menos Hollande. Está bien, uno puede decir esto tiene que ver con las reyertas internas, ahora al fin y al cabo todos tratan de acomodarse, conseguir un puesto, pero no hay una postura muy fuerte, como bien señalabas, en contra de las políticas que está llevando adelante la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional. Y al final del informe se dice algo que me parece también importante, el tema del apoyo. ¿En quién se va a recostar? Porque el primer viaje que va a hacer Hollande, él asume a la mañana y después va a Berlín a la tarde. Exacto. Alexis Tsipras, el dirigente de la izquierda radical griega, después vamos a ver un informe sobre Grecia, lo vamos a analizar un poco más. Él pidió en estos días una reunión con François Hollande. Y Hollande se la negó. Una cuestión de jerarquías. Dijo, yo soy el presidente electo, no me reúno con dirigentes de un partido. Lo que busca Tsipras es un salvavidas en algunos sectores europeos para Grecia, para poder romper con la lógica del ajuste. Están pensando en Hollande
ya que el eje Sarkozy y Merkel se rompió, a ver si Hollande les tira una soga, un salvavidas. Los griegos también están pensando en Irlanda. A fin de mes hay un referéndum en Irlanda respecto de uno de los tratados fundantes de Europa, así que eso también va a ser importante. Están mirando hacia Portugal, hacia las manifestaciones en España. Hay que ver si Hollande le hace un guiño a Merkel o a la izquierda en Grecia, o si trata de jugar claro, ambas esa es la puntas. pregunta, ¿qué espacio político tiene, qué maniobrabilidad y qué voluntad política? Claro, bueno, ahí está la cuestión de la voluntad. En ese sentido que vos decías, la semana que viene es una semana muy importante, porque como decías, el martes 15 asume, luego va inmediatamente a Berlín, pero además el 18 y el 19 es la cumbre del G8 en Chicago, y el 19 y el 20 la cumbre de la OTAN también en Chicago. Donde él dice que se va a ir antes de Afganistán. Ahí va a tener otra prueba de fuego, donde va a estar no solamente con sus pares europeos, sino también con el presidente Obama, y realmente creo que esa semana va a ir definiendo varias cosas. Primero que se va a conocer el gabinete. Claro, en primer lugar, fundamental. Y después me parece va a tener que plantear o un cambio o una posibilidad de cambio o una negociación, y se va a empezar a ver por dónde va. Y el otro punto interesante que lo dice el informe es la elección legislativa. Fundamental, por supuesto. En cierta medida, Hollande va a estar en campaña. Sí, necesita tener una mayoría absoluta. Hasta el 10 y el 17 de junio. Sí, Entonces, estando en campaña, va a tener, me parece, tendrá que hacer un poco más de hincapié en el tema del cambio, en el tema del crecimiento, en moderar el ajuste, y las primeras medidas van a apuntar ahí. Después del 10 y el del 17 de junio, con una asamblea que ya se verá si tiene mayoría, tendrá o no la voluntad política y la capacidad de cambiar. Hablando de capacidad, viste que se dice que uno no pierde la capacidad de asombro. Hay algo que me asombra respecto al tema de Afganistán, que no parecen mencionarlo ni Merkel ni Hollande, mucho menos en Estados Unidos y en la prensa de Estados Unidos. Prácticamente no tiene cobertura. No es que no tenga, pero prácticamente no tiene cobertura. La regularidad con que los aviones no tripulados estadounidenses matan civiles en Afganistán. Hace pocos días otra vez apareció un caso de aviones no tripulados que mataron a una mujer y a sus 5 hijos. Hay un desprecio por lo que opinan los afganos, por la vida de los afganos. Realmente no les importa lo que quieren los afganos. Después se asombran porque los odian. Y ya ni hablemos de cuando les hacen un atentado, y esto obviamente no tiende a justificar ningún tipo de atentados, pero hay que comprender que los afganos están siendo sometidos regularmente a bombardeos de aviones no tripulados, ni que hablar que en Yemen también, pero eso sería otro tema. Pakistán también. Pakistán también. Esto no aparece. Cuando ellos debaten es sus tropas, que por supuesto en nombre de los afganos, porque ellos dicen estar ahí en beneficio de los afganos, pero regularmente matan gente, matan civiles, matan chicos. No es un tema de agenda. Nosotros a veces no alcanzamos a mencionarlo porque y esto es importante que los que nos miran lo comprendan también, o los que nos escuchan en radio cuando hablamos. Uno hasta que se cansa de mencionarlo. Otra vez 5 civiles muertos acá, 10 civiles allá, 15 allá. Y lamentablemente ya no hay espacio, uno no lo menciona hasta que aparece algo muy importante. Se corre de la agenda, ¿no? Se corre de la agenda, desaparece. Ahora, cuando matan a un soldado norteamericano, o matan a 10, o matan a un civil norteamericano, ahí sí aparece en la agenda mediática, especialmente de los grandes medios de comunicación. Nosotros hemos hecho muchísimos informes sobre Pakistán, sobre Afganistán en estos años de Visión 7 Internacional, y a veces no lo damos, pero que sepan que nosotros vemos esas cosas. Hablando de agenda, yo quiero meter un bocadillo vinculado con Honduras, porque fue secuestrado un periodista, el periodista más conocido de la radio hondureña, y apareció muerto otro periodista hace 2 días que iba a ser diputado por el gobierno, o mejor dicho, por el partido de Manuel Zelaya, ¿no? Son 22 ya los periodistas muertos en Honduras, y la verdad es que este tema tampoco sale en ningún lado, ni los derechos humanos, ni la CIP, ni la Sociedad Interamericana de Prensa lo destaca. Por eso, bueno, ya que estábamos hablando de lo que no está en la agenda, me acordé. Lo mencionan algunas veces. También es verdad que nosotros tenemos un espacio muy acotado de 1 hora, o nuestras participaciones a la mañana vos, a la noche yo, tratamos de meter estos temas, pero es difícil. ¿Contamos algo de la semana que viene o no contamos? Y contemos, sí. Tenemos que contar, ¿no? La sorpresa de la semana que viene. Bueno, tenemos una entrevista súper interesante con Alain Badiou, el filósofo francés, que hicimos junto con Pedro. Ya se le hicimos la entrevista. Y hablamos, la verdad, de temas súper interesantes, por supuesto, de Francia, de la elección francesa. Ayúdame, ¿qué otros temas? Y hablamos de las revueltas árabes. De las revueltas árabes. Hablamos de mayo del 68, por supuesto. De América Latina, que muy interesante, porque dijo que éramos el laboratorio
que estaban súper atentos a todo lo que estaba pasando en América del Sur, sobre todo, todos los cambios políticos, positivamente lo decía, Creo ¿no? que tenemos imágenes de la entrevista que tal vez hoy podamos pasar, aunque sea un fragmentito, como para que se queden con un poco de ganas. Pero la semana que viene la entrevista completa, 2 bloques completos con Alain Badiou. Muy interesante.